Chicas, que Dios les bendiga. Amén. El día de hoy tenemos puras niñas y eso está muy bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche para la clase de hoy, para que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a entender la clase de hoy. El día de hoy le voy a pedir a Ariadne que nos dirija en la oración, ¿ok? Cierren todos sus ojos. Señor, te damos gracias que entendamos algo nuevo en la clase, que cuides a la hermana Suri y que cuides a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar su asiento. La clase de hoy se llama El complot para aprender a Jesús. Esta clase es muy importante porque esta es la situación por el propósito completo de nuestro Señor Jesús. ¿Alguien sabe cuál era el propósito del Señor Jesús? Digamos que nos regresemos tiempo atrás de la Biblia de lo que vamos a leer ahorita. ¿Alguien sabe cuál fue el propósito de Jesús en hacer todo esto, en nacer, en venir al mundo? ¿Cuál fue el propósito? Que todos conozcan a Jesús. Que todos conozcan a Jesús. Ese es uno de los propósitos, pero hay uno bien importante. ¿Cuál más? Para morir por nosotros. ¿Y por qué iba a morir por nosotros? ¿Cuál era el propósito de morir? Ajá. ¿Y qué nos iba a regalar con eso? La salvación, ¿verdad? Ese fue el punto clave por el cual nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra. No estuvo solamente para conocer y para ver, no. Estuvo para sentir como humano, para tener hambre como un humano, para llorar como un humano, para tener cansancio como un humano y poderlos comprender a ustedes y a mí. En base a eso, cuando nosotros nos arrodillamos y le decimos al Señor, Señor, me siento triste, cansada, el Señor entiende el sentimiento. No es que Él no lo entienda, Él fue humano también, pero Él nos ayuda a sobrepasar lo que sentimos. Ahora bien, abran su Biblia en Mateo 26. Vamos a leer bien poquito, pero vamos a tratar de entender a lo que estaba pasando en este momento en la Biblia. Mateo 26. ¿Todas la tienen? ¿Necesitas ayuda, Sofía? ¿Sí? 26. Vamos a empezar leyendo por AXA. ¿Puedes leer, madre? Ok. Por el 1. El 1, ok. ¿Cómo decimos la palabra? Se le da el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando habló, hubo acá Jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos. Ceci. Sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Sofía. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ariadne. y tuvieron consejo para prender con Estefan. Ok, hasta aquí vamos a quedarnos un poquito. ¿Qué es lo que entendieron hasta aquí? ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento de la Biblia? ¿Cristi? que Jesús les estaba diciendo Ok, es importante que cuando leemos pongamos atención para que podamos comprender la historia. En este momento el Señor Jesús ya había llegado a esta tierra, ya había crecido, ya estaba empezando su ministerio, ya estaba empezando a sanar, ya estaba empezando a levantar paralíticos, a dar vista a los ciegos, pero había gente que no le gustaba lo que Jesús hacía. Había gente como ahorita en el mundo que dice, ¿por qué eres cristiana? Qué aburrida, no vas aquí, no vas allá. En ese tiempo también había gente que no les gustaba lo que Jesús hacía. Entonces ese grupo de gente querían aprenderle y matarlo, querían llevarlo ante un juicio y matarlo. Entonces
en este momento de la Biblia, dice de que en ese momento estaba pasando la Pascua. Era una fiesta que se hacía cada año. Entonces ellos pensaron, no podemos aprenderle ahorita, la gente está contenta, la gente está disfrutando de la Pascua, ¿cómo vamos a llegar? Se armaría un alboroto y un caos. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacían en ese momento, iba a haber gente que iba a estar de acuerdo con Jesús, iba a haber gente que iba a estar en contra de Jesús, ¿verdad? Y se iban a empezar a pelear, entonces era lo que no querían. Ellos querían agarrar al Señor Jesús, llevárselo y que nadie opinara y que nadie dijera nada. Ese era el propósito, por eso no se podía hacer en la Pascua. Ahora bien, ¿qué significa la palabra? Es la primera palabra en las notas que quiero que escriban. La palabra complot. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un complot? ¿Algo malo que pasó? ¿Alguien más? Más o menos. ¿Pero qué significa? ¿Qué es la acción que hacen cuando dicen, no, yo quiero hacer un complot en contra de Jesús? ¿Qué significa eso? Como yo quiero ser alguien malo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Ariane? ¿Qué piensas que significa complot? No importa si nos equivocamos, está bien. Todas las opiniones cuentan y estamos aprendiendo todos. Opinen, no importa. No sabes. Ok, complot son las personas que se reúnen para hacer algo malo, para planear algo malo en contra de una persona. Digamos que son no necesariamente ladrones, pero son personas que planean algo malo en contra de algo o de alguien. Entonces vamos a ponerle personas que planean algo malo. Ok, esto lo pueden escribir en español o en inglés, como ustedes se sientan mejor, ¿ok? Entonces estamos hasta ahí que estas personas ya tenían un complot, ¿verdad? Porque estaban pensando en hacerle daño al Señor Jesús, pero no lo querían hacer de manera alborotada, de manera grosera, lo querían hacer tranquilos, donde nadie se diera cuenta para podérselo llevar. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? El 5, el 6 lo va a leer Sofía. Betania. En casa de Simón. El leproso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentada a la mesa. Tú. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Quién no ha leído? ¿Todos ya leyeron? ¿Listi? No. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Stephanie? Sophie? Porque siempre tenéis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Ariadne? Porque ¿Derramar? sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ok, ¿quién sabe qué es la sepultura? Tenemos que entender todas las palabras que leemos para poder entender lo que estamos leyendo. Yo no puedo leer 3 palabras en español y una en coreano, ¿verdad? Porque no voy a entender lo que dice. Entonces, para sepultura es simplemente
el lugar donde un cuerpo descansa cuando ya se muere. Antes, en los tiempos de antes, no había lo que tenemos ahora como un ataúd donde la gente va. ¿Han ido alguna vez a un velorio? Yes. Un velorio es un acto fúnebre, un culto, digamos, que se hace, mami, cuando alguien muere. Oh, yeah. Entonces ponen el cuerpo enfrente, cuando son cristianos, claro, ponen el cuerpo enfrente de la iglesia, el cuerpo presente de la persona que falleció y se hace un culto. Empiezan a cantar normal como todo y al siguiente día se lleva el cuerpo al panteón en donde se entierra y ahí quedan los restos, ¿verdad? Pero en los tiempos de antes, acuérdense que todo iba cambiando. En los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes, cuando una persona moría, simplemente se les untaba al cuerpo a especies aromáticas para que el cuerpo no oliera. Entonces preparaban el cuerpo, lo enrollaban en sábanas y lo llevaban a un hoyo, a una como cueva. Y ahí lo metían y ahí los dejaban. Esa era la manera de antes, porque no había ni los recursos económicos para comprar un ataúd y para hacer algo, y porque la gente no tenía como el acto de, ay, vamos a ir y vamos a llorar. Entonces la gente lo hacía de manera rápida para que el cuerpo no empezara a oler con los días. Aquí en Estados Unidos y en México y en muchas partes los preparan a los cuerpos sin que nosotros los veamos. Los inyectan cosas para que el olor no nos llegue. Cuando una persona muere, la piel y todo ya no es la misma. Ya deja el color de ser el mismo. Por dentro nuestros órganos ya no funcionan, el corazón ya no está latiendo. Entonces, como ya paró todos los órganos, nos empezamos a ver pálidos, porque lo que nos da color a nuestra cara o nuestro cuerpo es la sangre que está circulando. Y cuando la sangre para, alguna vez se han apretado un momento y les queda como morado o blanco, es porque la sangre no está circulando. Y cuando una persona muere, eso pasa. Entonces, la sepultura es el lugar donde en ese tiempo ponían a las personas que fallecían. So you can explain yourself como ustedes quieran. Lugar donde estaban las personas que fallecían o que morían. Eso era una sepultura. Con los años eso ha cambiado, ya no es de la misma manera, ni tenemos nosotros que preparar los cuerpos. Ya hay alguien profesional que lo hace y que nos entregan el cuerpo en un ataúd, en una caja, para poder llevarlos al lugar donde los entierran. Entonces, ahora bien, en esta parte de la historia vemos de que esta mujer llega con un perfume muy caro, quizás todos los ahorros de ella, no sabemos, llegó y lo derramó. Y los mismos que iban con el Señor Jesús se enojaron y dijeron, bueno, pero ¿por qué nos traes? ¿Por qué traes el perfume y lo derramas tan caro que es? Ellos, los discípulos, no entendían lo que estaba pasando. Entonces ellos no podían comprender de por qué esta mujer derramaba todo lo que ella tenía al Señor Jesús. Dice, es que lo que ustedes no entienden, que esta mujer me está preparando para la sepultura, para morir, para ser enterrado, para ser matado. Es para lo que lo estaba preparando. Y dice, porque a esto los tienes todo el tiempo, pero a mí no. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Sofi, ¿qué harías tú si tú tuvieras al Señor Jesús aquí? Que aquí en este asiento estuviera el Señor Jesús. ¿Cuál sería tu reacción? Que vinieras entrando y que lo vieras. What would you do? Cry. Okay, ¿tú? Be happy. Okay, Sophie? I would pray to him. Okay, I would go on the table and be like, my God is here. okay. Yeah. Me? I can throw words. I Mm, would throw words. okay. Cristi? Okay. Ok, lo que yo haría, lo que más quisiera yo saber del Señor Jesús, es lo que yo digo, cuando yo llegue al cielo, lo primero que le voy a preguntar, ¿mis obras fueron suficientes? ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes saben que la Biblia dice de que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego.
Es decir, todo lo bueno que yo hice y lo malo también, todo lo bueno que yo hice va a ser pasado por una línea de fuego. Y va a haber obras que aunque son buenas, Dios va a mirar el corazón. Va a decir, ella quería hacer eso porque le convenía. Hizo un bien, pero su corazón no estaba en el bien. Entonces esa obra, ¡pum!, a la basura, ¡pum!, a la basura. Y así de esa inmensidad de sus obras y de lo bueno que habíamos hecho va a ser nuestra corona. Algunas coronas van a tener perlas hermosas, diamantes que brillen, perlas blancas, y otras van a estar vacías. Son las coronas empty. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de corona ustedes quieren tener? ¿Las quieren tener bonitas, así como esas que se miran en los lugares bien brillosas, pero va a ser oro real y van a ser piedras caras, bien bonita la corona? ¿Qué tipo de corona quieren tener ustedes? Any. Do you want an empty one? Okay. ¿Quién quiere tener una corona fea, vacía, sucia, así que se miren, que todos digan, uy? Porque por eso vamos a ser reconocidos. Imagínense que estamos en el cielo y que le dieron un ejemplo, que le dieron a Ariadne una corona muy fea. ¿Cómo se va a sentir Ariadne? Y triste, ¿verdad? Porque va a decir, oh, y todas con una corona bien bonita, y ay, qué bonita tu corona, y ay, perlas, ¿verdad? Todas queremos lucir una corona bonita. Entonces tenemos que hacer las cosas agradables con el corazón, no con lo físico. Oh, yo voy a hacer algo bien para que me vean. No, acuérdense que las obras no son por lo que nacemos por fuera, sino por las intenciones del corazón. Incluso si no llegamos a hacer completamente la obra buena, pero nuestro corazón estuvo la intención, Dios lo cuenta. Así que de ahora en adelante vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Bien, entonces voy a leer la última parte yo para terminar. Dice, de cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio, ¿en dónde nos quedamos? En el 13. En el 13, entonces me toca a mí, ¿verdad? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Ahora bien, ¿alguien sabe, me puede decir una característica de Judas? ¿Quién era Judas? Me refiero a quién era él como persona, qué cargo tenía o quién era él dentro de la historia con Jesús. ¿Hermano? No. Era un discípulo de Jesús. Era un discípulo. Acuérdense que eran 12. Oh, de verdad. Yo te entendí un hermano. De esos 12 discípulos. Oh, sorry. Entonces sí, era un discípulo. De los 12 dentro del grupo estaba Judas. Y Judas le ganó la ambición, le ganó el deseo de tener dinero. Dijo, ok, ¿qué me quieres dar? Le dijo a los que querían aprender a Jesús, ¿qué me quieres dar? Y lo que tú me des, yo lo recibo y te entrego a Jesús. Yo te voy a decir cuándo, cómo, vamos a hacer un negocio, un complot para poder aprender a Jesús. Entonces, ¿Judas era una persona buena o una persona mala? Ok. Aquí está. ¿Alguien sabe cómo terminó Judas? ¿Qué le pasó a Judas? De la tristeza, de la ira y del descanso. Se suicidó. Se suicidó. Ok, muy bien. Se suicidó. Ajá. Eso fue lo que pasó. Se quitó la vida él mismo, pero no porque no le pagaron el dinero. No porque no sabía qué hacer con el dinero, sino por la culpabilidad, por lo mal que se sentía de haberle fallado a Jesús. Entonces nosotros cuando le fallamos a Jesús nos sentimos igual, pero tenemos dos opciones. Una, ahorcarnos como Judas, o dos, pedirle perdón al Señor Jesús, ¿verdad? Judas podía fácilmente arrodillarse donde estaba o buscar a Jesús y decirle perdóname.
yo no quería hacerlo, me ganó la ambición, pero perdóname. Y Jesús lo iba a perdonar. A pesar de que él iba a morir, a pesar de todo, él lo iba a perdonar. Pero Judas no lo escogió así. Él prefirió matarse él mismo, no pudo con la culpabilidad y se mató. Ahora bien, lo que yo quiero que aprendan en esta clase el día de hoy es que el sacrificio de Jesús para poder llegar en esa cruz fueron ustedes y fui yo. La razón principal no fue ni el vecino ni la vecina. Dios pensaba en ustedes y en mí cuando murió en esa cruz. Él nos escogió desde el vientre de cada una de sus mamás. Ustedes ya estaban el día en que Dios las iba a tener aquí. Dios ya había visto que ustedes iban a estar en parte de las coristas de los días de culto de niños, que ustedes iban a estar desfilando con un texto, que ustedes iban a estar en esta clase. Dios ya tiene todo marcado en la vida de cada una de ustedes. Y para que ese plan se pudiera llevar a cabo, se tenía que pasar por eso. El Señor Jesús tenía que ser aprendido y lo tenían que matar por causa de nosotros. He knows everything. Él sabe cuándo vamos a llorar, Él sabe cuándo vamos a reír. Hay cosas que Él nos va a dejar a nuestra decisión. Por ejemplo, cuando ella cumpla la mayoría de edad, Ariane o cualquiera de ustedes van a tomar la decisión de seguir viniendo a la iglesia o de ya no hacerlo. Eso es algo que no está ni en las manos de Dios ni en las manos de sus padres. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo y nos creó con decisiones, con el poder de tomar yo una decisión en mi vida, de decir, yo quiero seguir a Cristo y yo no quiero. Lo único que el Señor Jesús nos advierte, hay consecuencias. Es decir, la vida te paga conforme tú obres. No esperes irte al cielo y recibir una corona si no le serviste a Dios aquí. ¿Qué nos va a esperar? El infierno, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos que desde pequeñas tomar conciencia y decir, ok, el sacrificio que Jesús hizo fue suficiente para que yo tenga una vida eterna, para que yo tenga salvación, para que yo tenga una corona y no voy a hacer lo incorrecto. Voy a servirle al Señor, tenga 20, 30, 50, 80 años. No importando los años, si mi mamá viene, si mi papá viene. ¿Ustedes acaso ven que mis papás vienen? Mis papás no vienen, ¿no? They used to, pero vienen ahora. Pero ya es una decisión propia. Ustedes y yo tenemos que tomar decisiones propias, así como decidimos ir a trabajar, así como vamos a decidir en un futuro qué trabajo escoger, qué profesión. Son decisiones que Dios creó al ser humano con el poder de decidir. Y ustedes lo tienen. Simplemente que escojan lo correcto y lo adecuado, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿La clase está clara? ¿Entendible? Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos que significaba complot? No lo lean. Personas que pelean algo así, no planean malo para Ok. una persona. Ahora, ¿qué significa sepultura? No lo lean. Un lugar a donde ponían a las personas que ponían. Ok, acuérdense. Que morían. Acuérdense que estas pequeñas preguntas son importantes porque pueden venir en el clima del otro año, ¿eh? Así que apréndanselas, acuérdense de las historias porque son importantes. Ok, ahora díganme algo de Judas, discípulo. La Biblia dice también que era un amigo de Jesús, dice amigo. Le llamó amigo de Jesús. Pero se mató. Muy bien. ¿Por qué se mató, Cristina? Porque estaba muy triste Ok, cierren sus Biblias. Quiero hacer una pregunta a ver si leyeron. La última pregunta. Cierren sus Biblias porque en la de la Biblia está la respuesta y no quiero que la lean. Cierra la Biblia. Cierra la Biblia, Sofía. Cierra la Biblia. Sí, ok. ¿Cuánto se le pagó a Judas para que recibiera, para que le entregara al Señor Jesús? ¿Cuánto se le ofreció? A ver. 40 or 4. No. Una plata de oro. ¿Cuántas? Yo. No. Solo le acabamos de leer. El hermano allá que nos está grabando. 10. No. 20. ¿Más? 30. Se tienen que aprender esas pequeñas preguntas. 30 monedas de plata se le
se le ofreció. En ese tiempo era mucho dinero. Era muchísimo dinero en ese tiempo. Entonces él podía hacer una vida completa, irse a un lugar que él quisiera, pero lo que él sentía por el Señor Jesús, la culpabilidad, no le permitió disfrutar ni del dinero ni de nada. Así que nos vamos a poner de pie para terminar la clase el día de hoy. Y conscientes y entendidos de que debemos hacer lo correcto y valorar el sacrificio que el Señor hizo, ¿correcto? Vamos a cerrar los ojos y yo voy a despedir. Cada quien va a orar, ¿ok? Señor y buen Dios, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has regalado vida, una salvación eterna. Y te pido en esta noche, Padre, que hables al corazón de cada una de las niñas que han estado aquí, Señor, que seas tú, Padre, revelándote a ellas, que seas tú presentándote a ellas y haciéndoles entender a cada una el propósito que tú tienes para con sus vidas, Señor. Te pido que las guardes en las escuelas, en donde quiera que ellos van, Señor, donde el ojo humano, donde el ojo de papá y mamá no está, que seas tú, Señor, guardándolas del pecado, de la maldad, Señor. Gracias por esta noche, por el recordatorio de que tú moriste por nosotros, Señor, para darnos vida y vida eterna. Gracias, Padre, por cada una de las que se hicieron presentes, y en esta noche te pido que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús.